Hola a todos, buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Hoy vamos a tener nuestro segundo encuentro con Indica y le pusimos de título donde pones tu atención, pones tu energía. Vamos a esperar que se una Indica para, para hablar de este tema de hoy. ¿Se escucha bien? Buenos días. Denme un chancecito que se conecte Indica. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Vamos a esperar que se una Indica con nosotros. Muchas gracias por estar. Hola Patricia, qué bueno tenerte por acá. Te, te felicito por todo tu contenido. Te admiro mucho. Hola Leti, buenos días. Déjenme ver si encuentro aquí a Indica para mandarle el... Acá está. Hola mi querida Paolis. Reinventarte recetas. Buenos días. Aquí estamos. Tenemos aquí a Indica. Ahí estamos. Buenos días. Buenas, Hola Gerardo, buenas tardes para ti. buenas tardes desde Barcelona. Qué bonito Barcelona. Sí, a ver un momento que te escucho muy bajo. Dame A chance. ver, háblame ahora. Hola, hola. ¿Te escucha bien ahí? ¿Por qué? Te escucho muy bajito. Qué raro. Qué raro porque estoy con mis... Yo te escucho muy bien, la Mm, verdad, a ti. ¿Tú a mí me escuchas bien? Sí, muy, muy bien. Muy bien. A ver, discúlpame, No te porque no preocupes. sé a qué se puede deber esto. ¿Tenés audífonos o los tenés en... Sí, eso estaba... Ya te oyes mejor. Gracias. Vamos a esperar que cargue la... Muchas gracias a todos los que se están conectando. Gracias. Parte de la tecnología. Vamos a esperar que se una nuevamente Indica. Gracias a todos los que se están conectando. Buenos días, ¿cómo están? ¿Desde dónde nos visitan? Estamos. Hola, hola, Elvira. A ver, ¿Ahí? hola, hola. Hola. Vale, creo que ahora te escucho mejor, no sé qué ha pasado. ¿Y me he caído yo o te has caído tú? Me he caído yo, ¿no? Sí, 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 pero mira, se escucha muy bien. Aquí estábamos preguntando, se escucha muy bien los dos. Y si no, pues miramos al final el audio para Sí, ver qué le sí. hacemos. Te escucho un poco bajito, pero bueno, yo creo que te escucho suficiente. Si estoy concentrado, te escucho suficientemente bien. No sé por qué te escucho bajo, pero bueno. Bueno, Me suelen pasar estas cosas, así que te pido disculpas con no el te tema de preocupes. Instagram, que es detestable a nivel tecnológico, por lo menos mi relación con Instagram. Pero bueno, ahí estamos. Sí, no te preocupes. Qué bueno, hermano. Qué bueno tenerte por aquí nuevamente. Te mando un abrazo hasta Barcelona y le pusimos de título donde pones tu atención, pones tu energía. Yo te escuché por ahí hace unos días hablando de lo mismo y quisiera preguntarte qué tan importante es donde ponemos nuestra atención en TIC. Yo sé que hiciste un viaje hace poquito a reencontrarte. Eh, ¿En dónde está esa atención de Indica en este momento y qué tan importante es para todos los que nos están escuchando aprender esto? Sí, bueno, a ver, es una pregunta bastante trillada, porque yo creo que de esto se ha hablado mucho, de todo el tema de la atención, y se puede abordar desde muchas perspectivas diferentes. Mm, Yo voy a intentar llevarlo
paso más allá, sobre todo basado en mi experiencia. Es cierto que yo creo mucho en que nosotros, en aquello que ponemos atención al final, estamos captando información y el otro día compartí una reflexión, que justo hoy la estaba recordando en una conversación, en la que hacía referencia a una analogía. Nosotros sabemos que por la ley de correspondencia, si observamos atentamente lo que sucede en nuestro día a día, en la naturaleza, en la vida cotidiana, en esas tendencias sociales, podemos comprender que esas leyes o esos principios aplican en los niveles sutiles, en los niveles emocionales, mentales y espirituales, con matices. Entonces, si nosotros observamos la manera en la que alimentamos nuestro cuerpo, nos damos cuenta de que nuestro cuerpo necesita cantidades grandes o relativamente grandes de comida saludable, de agua, pero en nuestro cuerpo físico nosotros también introducimos medicamentos o introducimos suplementos, muchas veces para complementar algunas cosas. La medicina alopática se basa mucho en esos medicamentos, pero también la homeopatía, ciertos principios que tú introduces en tu cuerpo para generar una reacción bioquímica. Si nosotros cogemos este ejemplo, nos daremos cuenta de que las proporciones de alimento y de líquido, de agua, son mucho mayores que las proporciones de alimentos o de principios activos o de homeopatía, que incluso son cantidades homeopáticas muy pequeñitas. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros en nuestro día a día, esto nos podemos dar cuenta que también estamos alimentándonos con otro tipo de información. Por ejemplo, dónde están nuestros pensamientos, dónde están nuestras emociones. Y eso que corresponde a los alimentos y al agua pura que es tan necesario para el cuerpo, en esa analogía serían todo lo que es hermoso, todo lo que es bello, todo lo que es nutritivo. Eso nos nutre y a eso ponemos atención, pero también ponemos mucha atención a veces a cosas que no es que sean malas por sí, noticias negativas, etcétera, etcétera, todo este tipo de cosas, pero donde fallamos es en la proporción que consumimos eso. Deberíamos tomarlo como dosis homeopáticas, poner una dosis homeopática de atención, es muy importante y va a producir un efecto importante en mí, en mi conciencia, pero no puedo tomarlo en proporciones tan grandes como la comida, porque se vuelve algo tóxico. Si yo una dosis homeopática la tomo en una proporción de una comida del mediodía, me voy a morir, porque hay algunos principios que incluso son venenosos. Por ejemplo, yo he tomado homeopatía de belladona, y belladona es uno de los venenos más conocidos, que sale incluso en la literatura, en las novelas, pero en proporciones muy pequeñas produce algunos efectos que pueden ser muy beneficiosos. Entonces, este es el primer punto que yo creo que es muy gráfico para entender cómo nuestra atención es importante y que está entrando códigos de información a través de lo que vemos, de lo que escuchamos, de los ambientes que visitamos. Pero luego me gustaría llevarlo a un paso más allá. Creo que no solamente la atención se limita a las circunstancias del día a día, eso es muy importante, pero nuestra atención también se puede enfocar como si fuese un láser. Para eso hace falta un mínimo de capacidad de concentración. Por eso es tan importante la meditación. La meditación es ese instrumento o esa herramienta que nos lleva al desenvolvimiento de todas nuestras capacidades mentales y supraconscientes. Pasamos a través de la meditación por un proceso donde al principio tenemos que traer a la parte consciente todo nuestro inconsciente y el subconsciente. Por eso a veces cuando empezamos a meditar empieza a aparecer mucho ruido, muchas cosas. Simplemente eso estaba ahí y ahora estás empezando a prestar atención. Pero cuando limpiamos todo nuestro mundo subconsciente de ruido, la mente se libera para empezar a explorar el mundo supraconsciente. Y la mente se vuelve en una especie de cañón láser que puede enfocarse en diferentes imágenes, en diferentes pensamientos o ideas. Y ahí es donde yo creo que la atención cobra una dimensión muy superior. Tú puedes, por ejemplo, enfocarte en un pensamiento o en una idea y simplemente poner la atención y sostener la atención en eso. Y por la propia naturaleza de lo que estás haciendo, aunque no lo comprendas muy bien, eso que estás observando se va a empezar a transformar. Vas a empezar a cualificarlo con energías diferentes. Vas a empezar a captar y atraer otras ideas o otros componentes, sustancia al fin y al cabo mental o emocional, que van a ir desarrollando toda esa idea. Todos los inventos, todos los descubrimientos, todas las grandes visiones que han construido la historia de la humanidad, la historia desde al nivel particular de cualquier individuo, como aquellos que han tenido un impacto social muy grande. Todos los
los grandes descubrimientos o grandes revelaciones filosóficas. Todo parte de una atención concentrada en diferentes ideas o en diferentes propósitos. Entonces ahí es donde nosotros tenemos un potencial enorme y esto a modo de introducción, si quieres, lo podremos ir desarrollando según consideres. Buenísimo, ¿no? Buenísimo. Esa era mi segunda pregunta, digamos, ¿cómo la importancia de la meditación? Y tú mencionabas en unos videos que la meditación tiene un proceso. Para las personas, digamos, que están empezando y es un reto meditar, ese ruido mental, ese miedo a encontrarse dentro de nosotros, digamos, ¿por qué tan importante en estos momentos indica ir al interior? Ese silencio, callar la mente, callarla en una manera, digamos, normal, porque no creo que se pueda como que silenciar del todo, pero sí enfocarte en cosas que te pueden ayudar a resolver cualquier situación que estás pasando. Ese ruido mental, ¿cómo lo podemos gestionar? Bueno, todo ese ruido mental tiene que ver sobre todo con, como lo he comentado antes, con ese mundo subconsciente. En el mundo subconsciente es como si fuese una especie de sedimento. Podríamos decir que nuestra mente, la podríamos entender que la mente superior a la que hacemos referencia, voy a hacer una analogía, podría ser como el océano. Los pensamientos podrían ser como las olas, esas olas que se van generando en ese océano. Cada ola tiene una propia individualidad. Eso es un pensamiento, es una forma que se crea, pero está sostenida por ese océano. Y la mente subconsciente podría ser el sedimento que hay por debajo. Cuando nosotros hemos generado muchísimos pensamientos, muchas ideas, hemos tenido muchas experiencias y no hemos procesado todo eso, lo que estamos haciendo es contaminar ese océano, que es la mente. Y todo eso se va quedando en el sedimento, en la parte inferior. Y normalmente vivimos en esa agitación donde no somos conscientes del océano, sino simplemente somos conscientes de las olas. A veces hay tempestades y hay tormentas y todo el sedimento sale a la superficie y tenemos una crisis emocional o tenemos una explosión de cualquier tipo o perdemos el control porque tenemos emociones muy intensas. Cuando nosotros meditamos, lo primero que hacemos es darnos cuenta de que ese océano está muy agitado. Cuando empezamos a silenciar ese océano, no se puede quedar en silencio, porque paradójicamente todo el sedimento, aquí la metáfora digamos que sería un poquito diferente, empieza a salir a la superficie. Esa es la forma que tiene el océano, nuestra mente, de limpiarse. Y todo ese proceso de que aparezcan muchos pensamientos, conflictos, situaciones obsesivas sobre lo que tengo que hacer después o situaciones violentas sobre aquella persona, lo que me dijo, la mente va jugando entre todo lo que contiene en sí mismo y todo lo que va fantaseando y todo lo que va proyectando sobre lo que contiene. Y ese es un proceso muy incómodo y muy doloroso del proceso de meditación que en cualquier persona a la que hacías referencia, ¿no? Que esté empezando, se va a encontrar con ello. Y puede ser muy desalentador porque tenemos esa mala concepción o esa idea falsa o distorsionada de que meditar es dejar la mente en silencio. No, meditar es un proceso que tiene muchas etapas. El silencio es simplemente una etapa de la meditación y es una etapa muy importante porque en ese silencio es donde la meditación puede empezar a elevarse hacia regiones superiores. En la medida que hay ruido, la meditación tiene que servir simplemente para eliminar ese ruido, para ir detectando todos esos residuos psicológicos que hay dentro de nosotros y gradualmente ir eliminándolo. También la meditación tiene una parte muy importante que es la atención en sí mismo, es la capacidad de concentrarme. Al principio es muy difícil que te puedas concentrar en algo diferente a los pensamientos y está bien que sea así, porque tus pensamientos, tus conflictos requieren toda la atención. Pero cuando la mente va teniendo entre pensamiento y pensamiento una brecha de mayor silencio, es decir, meditación podríamos decir también que es el espacio que hay entre un pensamiento y otro pensamiento. Si dura 2 segundos, pues tuviste 2 segundos de meditación. Pero cuando esa brecha se empieza a ampliar, la mente puede operar en otros niveles. Y ahí entra una fase diferente de la meditación. Ahí es cuando tú puedes deliberadamente empezar a enfocar tu concentración, tu atención hacia diferentes cuestiones. Esto en realidad te puede parecer explicado de una forma técnica, desde cómo es ese proceso científico interno, porque es cómo funcionan nuestros procesos subjetivos mentales,
en realidad es algo muy cotidiano, es algo que todos hemos experimentado. En cualquier cosa que nosotros nos hayamos enfocado para lograr en nuestra vida, ya sea una carrera, ya sea, pues yo qué sé, cualquier objetivo, proyecto, implica que nosotros hemos tenido que ir sosteniendo la atención en eso. Y en ir sosteniendo la atención en eso, eso se va nutriendo, eso va cogiendo una fuerza. Para poder mantener esa fuerza a lo largo del tiempo es muy importante, y ahí entra en juego lo que es el deseo, porque normalmente nosotros no solemos sostener en nuestra mente aquello que no deseamos de alguna manera o que tiene una cierta intensidad emocional. Siempre recordamos aquello que está asociado a un impacto emocional. Tenemos esta imagen clara o esta frase clara de no recordarás lo que dijeron, solo recordarás cómo te hicieron sentir. Y Sí. esto los que son grandes oradores lo saben muy bien, y muchas veces estás escuchando una exposición sobre algo y te fascina, y luego cuando vas y dices, quieres compartir, ¿no? Que has visto algo, que has estado escuchando a una persona que te encanta y te dicen, ¿y qué dijo? Y cuando explicas lo que dijo, dices, oye, pues fíjate, no parece tan interesante ya, o no es tan potente, porque estaba captando tu atención y estaba captando en cierta forma había conectado con tu mundo emocional. Todo estaba enfocado, tu mente y tu mundo emocional. ¿Y recuerdas realmente ese impacto emocional? Pues con nuestros proyectos, con aquello que nosotros tratamos de manifestar en nuestra vida, ese componente es muy importante. Y está ligado también a estos procesos de meditación. Entonces, recapitulando, para no irme por las ramas, Ah, cuando buenísimo. nosotros conseguimos un espacio de silencio, es donde se empieza a abrir la puerta a experimentar lo que es el poder de la mente. Ahí empiezan a aparecer otras facultades que son desconocidas hasta que no entramos en ese estado mental, como es la intuición, como es la capacidad de la mente que tiene para poder ver, porque la mente cuando se concentra en algo ve, pero no ve a través de los ojos, ve a través de los sentidos internos, que son la analogía de la visión. La mente tiene todos los sentidos en sí mismo. Tomemos conciencia de que cuando hablamos de los sentidos físicos, son puertas, son sensores para el mundo externo, pero la que está percibiendo es nuestra mente. Por eso técnicamente la mente es el sexto sentido, porque sintetiza los otros cinco sentidos físicos. La gente está totalmente con la idea, y sobre todo en Occidente, de que la mente no está separada de los sentidos físicos. La mente siempre está enfocada hacia el mundo exterior. Y aquí lo que estamos proponiendo, y tiene mucho que ver con la concentración, es llevar la mente hacia el mundo interior. Y te das cuenta que la mente puede ver, puede oír, puede tocar, puede oler, puede degustar. La hipnosis, por ejemplo, explora estas facultades de la mente. Hay muchas cosas en nuestra vida cotidiana que exploran todo esto, pero en Occidente no se tiene una comprensión clara de las implicaciones y no se profundiza en lo que es ese instrumento que tenemos como seres humanos, que es la mente. Y cuando la mente se concentra, como decía, ¿no? Para cerrar este tramo de la exposición, es como un láser que, que puede penetrar en diferentes cosas y puede generar diferentes efectos energéticos en nuestro mundo interior. Eso está muy conectado con crear realidad, por ejemplo. Siguiendo con este tema, no sé si va como en una línea paralela, Indica, pero tú hiciste un live en YouTube, creo que fue como hace 2 semanas, y nos diste un ejercicio de la energía, ¿cierto? Ahorita hay, digamos, varias personas enfocadas en un egregor diferente. Hay gente que está enfocada en que mucha gente a su alrededor está enferma, gente que muy exitosa, gente... Para una persona que está en un egregor y siente esa presión, sé que te echaste 1 hora en ese en vivo y no pretendo que lo hagas aquí, pero energéticamente y con las manos, ¿cómo podemos nosotros hacer algún ejercicio para salir de ese egregor a través de, no sé, combinar meditación y energía con las manos? ¿Es posible? Sí, claro, hay muchas formas. Cuando hablamos de un egregor, estamos hablando de energía mental y emocional colectiva, en un cierto nivel. Puede Ujú. ser un egregor planetario, o puede ser un egregor que forme parte de una familia o de una comunidad o de un gremio. Entonces, un egregor no es más que la suma de la energía psíquica de diferentes individuos. Ese es el primer punto. Cuando uno está conectado a un egregor, significa que él en sí mismo tiene energía psíquica, es decir, pensamientos y emociones que resuenan con ese egregor. Cuando nosotros queremos desconectarnos de un egregor, el trabajo tiene que empezar por nosotros mismos. Es
Un egregor puede ser una idea simplemente, una ideología, lo que nosotros queramos, un patrón, una creencia. Me conecto con ello, pero tomo conciencia de cómo mi cuerpo reacciona. Y entonces ahí empezamos, aquí sí que no voy a entrar tanto en la parte técnica, porque esto, como has dicho tú, daría para toda la charla. Y en el canal de YouTube hay un vídeo donde llevamos a la práctica todo esto, pero empezamos a transmutar y a desintegrar toda esta energía. Entonces, nos empezamos ya a desvincular de ese egregor. Luego puede haber una tendencia psicológica de conectarme con ese egregor, porque hay una inercia. Entonces, ahí es donde empieza el trabajo de llevar la atención hacia otra cosa. Cuando nosotros nos conectamos, pondremos un ejemplo, una adicción. Una adicción también se conecta a un egregor. De hecho, hay diferentes drogas que conectan con diferentes tipos de psicología o diferentes tribus urbanas. ¿Por qué? Porque están más asociadas a un tipo de vibración que genera un tipo de persona, otro tipo de persona. Hay personas que son más de opiáceos, hay personas que son más de drogas estimulantes. Entonces ya te está hablando de que un egregor en realidad es una energía que sintoniza con ciertas características o temperamentos. Y es un muy buen ejemplo, porque las drogas generan una adicción muy fuerte. Cuando una persona quiere desconectarse de ese egregor, lo primero que tiene que hacer es limpiar en sí mismo todas las energías de deseo sobre ese consumo de droga. Pero luego va a haber una tendencia, porque forma parte de tu temperamento, a conectarte a diferentes situaciones. Por eso cuando una persona deja una droga es muy importante los ambientes donde se mueve. Mientras está aislado, está muy bien, pero como vaya con amigos, con personas, o a lo mejor se consumía cuando salía de fiesta por las noches, pues va de fiesta y es muy difícil. Ahí realmente es donde cuesta mantener esa voluntad para no consumir la droga. ¿Por qué? Porque te estás exponiendo y te estás literalmente metiendo dentro de un campo energético que es un egregor que tiene mucha fuerza sobre ti. Entonces, estas dos cosas hay que tenerlas en cuenta. Lo primero sería limpiarte tú y lo segundo, esa energía, vamos a decir, que se traduce en hábitos o en acciones. He puesto ejemplos de ir con unos amigos, ir a un tipo de ambiente por la noche o lo que sea. Tienes que empezar a enfocarla a otro lugar. No puedes simplemente romper esa energía y está, porque la energía necesita una salida. Por eso es tan recomendable, estamos poniendo un ejemplo concreto que podríamos extrapolar a muchos otros, en el caso de las drogas, generar nuevos hábitos y sobre todo sustituir ese espacio en el que tú te drogabas por algo, un hobby, algo que te apasione, algo en lo que tú puedas enfocar la energía. Ahí tenemos un ejemplo muy claro que está enfocado pues una cuestión que puede ser un drama social y personal, pero esto lo podemos llevar también a estados mucho más refinados. No hace falta que sustituyamos una adicción por las drogas por cualquier otra cosa. O inclusive sustituyamos una adicción por las drogas por una cuestión de tu carácter que a lo mejor es incluso bastante refinada y tú estuviste trabajando mucho tiempo para llegar a desarrollarla, pero llega un momento en tu vida en que dices, esto lo puedo llevar al siguiente nivel. Pues el proceso es exactamente el mismo. Primero, tienes que empezar, en este caso, como no hay algo netamente negativo o algo que te lleve a acciones muy negativas, esa parte se minimiza mucho, pero te tienes que dar cuenta y tienes que enfocar tu energía hacia algo superior que sustituya eso. En todo momento es un juego de concentración y de dónde estoy poniendo mi atención. Vamos a llevarlo más a lo concreto. Un ejemplo que ha sucedido hoy en una consulta que he tenido ahora esta tarde. Estaba en una terapia y estábamos en una persona limpiando una energía de deseo muy fuerte, relacionado con una cuestión bueno, del mundo de las inversiones y con cosas así que la persona le genera mucha ansiedad y entonces hemos estado trabajando simplemente para que baje esa ansiedad porque había mucho deseo asociado a un montón de ideas, de proyecciones, de ganar más dinero, también el deseo se polariza en el miedo a perder. Y cuando hemos ido avanzando, hemos limpiado todo ese deseo, ha aparecido una energía, una capa inferior, que era de ambición. Y esta persona me ha dicho, claro, esta ambición, porque yo iba interactuando con él, me dice, esta ambición, ahora lo entiendo, ¿no? Que yo me estoy conectando con una ambición, pero yo no puedo renunciar a esta ambición porque esta ambición forma parte de mí y de mi forma de ser. Y es algo que me ha ayudado a conseguir muchas cosas. Y digo, sí, es verdad.
tienes razón, no tienes que renunciar a ello, pero si quieres esta ambición la puedes conectar con algo superior conscientemente. Tú puedes, por ejemplo, proyectar esa ambición hacia, es una decisión personal, está todo bien, depende de lo que quieras, hacia las inversiones. Pero si quieres también puedes enfocar esa ambición hacia otra cuestión que tú quieras en tu vida. Ahí es donde se abre todo el mundo de posibilidades. Yo en lo particular puedo hablar de mi experiencia, yo cómo lo gestiono. Yo trato de trabajar siempre mucho con arquetipos. Y Mm. para mí los arquetipos, no es que haya estudiado arquetipos ni nada, para mí los arquetipos simplemente tienen que ver con cualidades o con virtudes. Tenemos en la antigüedad toda la mitología de los dioses. Por cierto, la palabra Dios no es un singular, es un plural. Y en la antigüedad siempre había habido muchos dioses y cada dios está representando y simbolizando una virtud, una cualidad, pero también su polaridad opuesta. Al final es un temperamento que tiene su polaridad, tiene su parte virtuosa, pero también tiene su parte débil. Y ahí, en esos mitos, los seres humanos, la sociedad encontraba arquetipos en los cuales mirarse y tratar de desarrollarlo en sí mismo. Entonces yo trabajo con estos arquetipos, pero no estoy conectado con la mitología, simplemente es para que se entienda. Trato siempre de conectarme con algo bastante absoluto. Esto es por mi forma de ser, supongo. No tiene que funcionar así para todo el mundo. Alguien puede, por ejemplo, conectarse con un arcángel si quiere, si entiende que eso está representando un arquetipo. O puede conectarse con un maestro con el que sintonice mucho. No haciendo una devoción a la personalidad del maestro, sino a las cualidades que representa. Yo en mi caso, por cómo funciona mi mente, me conecto con arquetipos que son mucho más abstractos. Simplemente trato de conectarme con la divinidad y de pedirle a esa divinidad que me muestre cómo es una virtud, cómo es una cualidad en específico que quiero desarrollar. Y entonces lo que hago es enfocarme en eso y tratar de sostener y de meditar en esa energía, en esa virtud que estoy invocando. Aunque no la comprenda mucho, lo que estoy haciendo es empezar a traer energía a mi sistema energético que sintoniza con eso que yo estoy invocando. Y en el proceso de ir haciéndolo es que se va desarrollando esa cualidad y te permite comprenderla mejor. ¿Por qué lo hago así? Porque mi visión, mi mente y mis capacidades son muy inferiores a las del arquetipo que estoy invocando. Entonces hay una gran limitación. ¿Para qué voy a enfocarme desde mi mente, desde mis experiencias, mi historia, en algo que yo considero que es bueno, cuando realmente puedo coger ese algo y elevarlo a un arquetipo superior y simplemente dejarme impregnar de esas energías? Entonces, bueno, no quiero complicar mucho el tema porque estamos No, dando buenísimo. mucha información, pero sobre todo quiero que se entienda el juego de la concentración donde pones, porque el título de esta charla es donde pones tu atención, va tu energía, sacar un poco de eso que hemos empezado, que es donde más o menos la mayoría de vídeos se mueven, la mayoría de gente, ¿no? Que es en la cotidianidad, de donde pones tu atención, las noticias, esto, lo otro. Sí, esto es muy importante, pero tiene una profundidad que va muchísimo más allá. Sí, esa parte final que hablabas, digamos, yo lo quería como plasmar en el sentido de muchas personas están enfocadas en el problema, ¿cierto? Escasez, enfermedad, miedo a la muerte, que por cierto vi ayer hoy a la mañana un en vivo, un video que tenés con Emilio Carrillo acerca del miedo a morir. Eh, Cada persona tiene una situación en donde lo que quisiera dejar plasmado yo acá es, cuanto más atención se le da a eso, es como que crearas una nube grandota gris arriba de ti y seguís ahí. Entonces, eso era lo que trataba como de preguntarte a través de la disciplina, que lo has hablado mucho tú en otros videos, a través del seguir, porque hay personas que quieren hacer esto que acabas de mencionar tú un día y esto no funciona y lo dejaron, pero siguen enfocados en esa atención de lo que no quieren. Entonces, ¿cómo es importante la disciplina y todo lo que tú has mencionado ahorita para conseguir salirnos de esa atención que no queremos, pero seguimos conectados a ella? Sí, pues he leído por aquí un comentario de alguien que ha dicho que no entendió lo que había explicado y nada, pido disculpas porque no sé si se ha entendido o no. Sé que lo que estaba planteando se sale un poco de la cotidianidad y, y bueno, quizás lo podía explicar de otra manera, pero
por qué me voy a veces a cuestiones que son así como, que van a cuestiones más abstractas, que puede parecer, entre comillas, que están desconectadas de nuestro día a día, de nuestras preocupaciones, de lo que está sucediendo ahí fuera en la calle? Lo hago deliberadamente, con más éxito o con menos éxito. Depende de si estoy más inspirado o menos para transmitir ese mensaje. Pero para mí es un tema fundamental, porque como seres humanos estamos tan limitados, creemos, y realmente aunque creamos que hay algo más, estamos tan programados para solamente enfocarnos en las situaciones concretas y cotidianas del día a día, que estamos desperdiciando el 98% del potencial que tenemos. Hubo una charla en la que comenté hace unas cuantas semanas que si tú crees en Dios o no crees es totalmente irrelevante. Incluso si tú eres ateo o agnóstico, deberías crear una imagen de Dios. Y si quieres lo llamas de otra manera, porque Dios simboliza la perfección. En lo que nosotros meditamos constantemente y aquello en lo que nosotros pensamos, tendemos a manifestarlo. Eso es una ley. Eso está en todos lados y lo podemos encontrar muchísimos ejemplos. Y es cierto que muchas veces tenemos mentores o tenemos referentes que están bastante bien, que nos pueden ayudar a mucho, pero siempre están ligadas a las circunstancias. A si tienes acceso a esa persona, a si tu historia personal te ha llevado a sentirte conectado con una situación en particular. Nos movemos mucho siempre en cuestiones que no dependen de nosotros. Y cuando yo hablo de arquetipos así que son tan abstractos, en realidad lo hago para tratar de dar a entender, de que la gente comprenda, de que nosotros mismos estamos poniendo un techo, estamos poniendo un límite a lo que nos conectamos. Y que gran parte de los problemas y dificultades que tenemos en el día a día, simplemente cuando tú desarrollas la capacidad de conectarte con algo que es absolutamente superior, desaparecen, pierden la fuerza totalmente. El 90% de los problemas que tienes en tu vida no se trata tanto de que los resuelvas, que también, sino de que aprendas de que la vida va de muchas otras cosas. Si tú solamente te centras en resolver tus circunstancias personales y en las responsabilidades cotidianas y en las cuestiones, pues desde que te levantas por la mañana, te tienes que asear, hay un imprevisto, tienes que ir a coger el transporte, tienes que desayunar primero, tienes que ir al trabajo, luego cuando estás en el trabajo pasan ahí un montón de horas, luego tienes que parar a comer, luego sales del trabajo, tienes que ir a buscar a los hijos o a la esposa o lo que sea, o a tu marido, llegas a casa, estás cansado, te tienes que duchar, tienes que preparar la cena, te vas a dormir y vuelves a levantarte mañana. Y desde esa concepción de la vida tan limitada, llegas a un vídeo como este y dices, vale, quiero aprender a ver si puedo solucionar mi vida porque no me gusta. Desde ese nivel estás limitándote mucho. Entonces, ¿qué es lo que estoy proponiendo? Aprende, comprende que tu mente tiene la capacidad de irse a niveles que nada tienen que ver con la vida cotidiana en la que tú te mueves en el día a día. Que en el momento que tú te das cuenta de que puedes conectar con ello, y ahí sí, es cierto, es importante un proceso previo. Por eso hemos empezado el vídeo hablando de la necesidad de meditar, de limpiar todos los sedimentos que hay en nuestra mente, todo ese ruido, para que nuestra mente pueda empezar a estar en un silencio que nos permita que se libere para poder hacer esto que estamos mencionando ahora, que es llevar a tu mente a vibraciones, a dimensiones, si quieres llamarlo así, superiores. Todo el mundo o mucha gente dentro del ámbito espiritual está hablando de la quinta dimensión. ¿Cuándo llega la quinta dimensión? Como si fuese una parada de autobús, o como si fuese el tren, ¿no? Que estamos aquí en la parada de tren esperando. ¿Cuándo llega la quinta dimensión? Que llevo aquí ya varios años y no hay ningún tren. Pasan todos los trenes, pero no hay ninguno que vaya a la quinta dimensión. Estamos hablando de eso, pero de otra manera, porque hablamos de quinta dimensión y no se entiende, porque es un concepto al final. ¿Qué es la quinta dimensión? La capacidad de llevar tu mente a otra dimensión, a otro nivel de vibración que está por encima de la mente ordinaria, que está por encima de tu mundo emocional y que está lleno de dicha, que está lleno de bendiciones, de inspiración. Y cuando empiezas a vibrar en ese nivel, tu vida se transforma. Tienes la capacidad de transformar tu vida, tienes la capacidad de crear realidad a otro nivel muy diferente. Empiezas a relativizar mucho lo que son las dificultades y los problemas diarios, porque tú
estás en otra dimensión, literalmente. No es que te aísles de la vida, no es que no te hagas cargo de los problemas y las circunstancias, es que simplemente muchos de ellos desaparecen y los otros los puedes abordar desde un nivel de conciencia, desde una inspiración y desde una sapiencia que no tiene nada que ver con el mundo ordinario. Por eso, siempre insisto, aunque a veces pueda ser un poco más difícil de entender, de la importancia de irte a esos arquetipos superiores. Porque vamos a decir que un arquetipo superior es simplemente un código, una sintonización, es una emisora con la que tú tratas de conectarte. Y a veces cuando estás buscando esa emisora no acabas de encontrarla, pero ya la estás buscando. Y cuando contactas con esa emisora, es tan diferente el tipo de energía que estás recibiendo que ni siquiera tu cerebro y tu mente tienen la capacidad de procesarlo, no lo comprende. Pero se empieza a impregnar. Se empieza a impregnar. Y eso empieza a hacer un cambio realmente en tu ser, a nivel mental, a nivel emocional. Y con el tiempo, y la disciplina a la que hacía referencia, empiezas a comprender esos arquetipos. Lo que pasa es que ese arquetipo no es más que, no es más que una zanahoria que tú pones delante, no tiene final, igual que la perfección no existe. Cuando hablamos de Dios, estamos hablando de un arquetipo de perfección, pero entendemos que como seres humanos nunca vamos a poder llegar allí. Pero sí, lo tenemos delante porque está representando esa perfección y lo importante es que me está dando una dirección y está permitiendo que mi conciencia se vuelva elástica y se expanda siempre hacia las regiones más expandidas de las que soy capaz en cada momento. Y de la misma forma que cuando yo voy al gimnasio o yo voy a correr cada día, eso hace que mi músculo crezca y cada día puedo correr más rato y a más velocidad o cada día puedo levantar más peso. Cuando yo medito en esos arquetipos de perfección, cada vez tengo una mayor capacidad de comprenderlo, de asimilarlo y de gradualmente ir expresándolo en mi vida diaria. Hermano, qué belleza escucharte. ¿Se entiende? Y alguien Ahora sí se preguntaba entendió. ahorita de, sí, sí, se entiende perfecto. A mí me encanta y por eso es que yo creo que por respeto a ti yo le pongo un título pequeñito porque yo sé que contigo uno siempre se va a ir en un bus para todos lados a hablar de lo bonito que es todo esto. Alguien puso ahí de la coincidencia. Alguien preguntaba acerca de los arquetipos y solo a mí me gustaría ver si se puede como alargar un poquito, pero yo lo veo desde un punto de vista en donde hay una persona que quiere prosperidad, ¿cierto? Y Sí, agarra un arquetipo de escasez, en donde él cree, o ella, que estar haciendo el tablero de sueños, que escribir 5,000 veces al día, soy rico, soy millonario, no tiene nada que ver con la vibración que cuando vos te levantas en el día y pones en un radio AM tal cosa, me sigo sintiendo pobre, no sirve de nada todo lo demás que estás haciendo. Probablemente va a dar algún resultado, pero tu vibración está conectada a un arquetipo de algo que no está bien. Entonces, en tu ejemplo perfecto del arquetipo de Dios, hay gente a la que le puede hacer ruido esa palabra, pero puede ser superior, puede ser conciencia, la unidad, el amor, algo que te dé paz, que te dé tranquilidad. No sé si puedes como hablar de eso. sí, por supuesto. Hablas de los decretos, las afirmaciones positivas, y es verdad que a muchas personas no les funciona. Pero te voy a poner un ejemplo. Imagínate que tú quieres aprender algo. En este caso, esta persona quiere aprender a ser abundante y para ello tiene un CD o tiene un MP3 de afirmaciones positivas. Vamos a hacer una analogía que se entenderá mejor. Imagínate que tú quieres ser próspero y abundante. Y entonces lo que haces es que te vas a un curso a que te enseñen a ser próspero y abundante. Y cuando llegas a ese curso, tú empiezas a hablar y empiezas a hablar y hablar y hablar y hablas y hablas. Y intentan decirte algo y hablas. Y no dejas hablar a la otra persona. Estás todo el rato hablando y hablando y hablando. Y se acaba el curso. Y cuando se acaba el curso, dices, hoy ya terminó. Pues me siento igual. No, no aprendí nada. Este curso no funciona. Y te vas. Cuando la gente hace afirmaciones positivas, lo hace con esta actitud. Habla y habla y repite y repite y repite y repite, pero no escucha.
Cuando tú estás haciendo una afirmación positiva, es tan importante el decreto y hacerlo con conciencia, lo que estás diciendo, entenderlo, no solamente decirlo desde el nivel mental, sino tratar de conectar el nivel mental, el nivel emocional y el nivel celular. Y cuando lo digas, que resuene en todos los niveles. Entonces, eso está bien, ya es un paso más, estás grabándolo, pero luego te tienes que quedar en silencio. No se trata de que lo digas 10 veces o 30 o 60 veces en un minuto. Se trata de que cada vez que lo digas, dejes que la respuesta llegue y te impregne. Sería mucho más potente hacer una afirmación positiva en un estado meditativo concentrado, intentando como mínimo hacerlo desde tu nivel mental, sintiendo con tu imaginación que lo haces también emocionalmente, físicamente, a nivel celular, incluso dependiendo de a qué nivel lo estés haciendo, conectando también con el alma y con los niveles espirituales. Y cuando lo digas, decirlo con solemnidad, con poder, sintiendo realmente la vibración de cada una de esas palabras y luego quedarte en silencio. Porque es en el silencio de después donde tú tienes la oportunidad de aprender. Entonces, pongamos el ejemplo del inicio. Otra persona va a ese mismo curso de prosperidad y abundancia y cuando llega allí se sienta delante del profesor, del maestro, y le hace una pregunta. Y el maestro le contesta y él se queda callado, atento, escuchando. Y cuando el maestro ha acabado de hablar, integra, reflexiona un momento y le vuelve a hacer otra pregunta. Y así durante toda la sesión. Cuando acaba el curso, esa persona se ha transformado. O por lo menos ha habido una reprogramación que va a hacer que sus acciones, su forma de ver la vida, en cierta medida haya cambiado. Es exactamente el mismo ejemplo. Entonces, a la hora de hacer afirmaciones positivas, es muy importante la escucha también. Y en la medida que tú puedas hacerlo desde un nivel de conciencia superior, es todavía mucho más potente. La mente es muy poderosa, pero cuando hablamos de que la mente es muy poderosa es en su nivel superior. Esto hay una jerarquía, ¿no? En la sociedad están los que están en el nivel superior, que son muy poderosos, y los que están en el nivel inferior, que los pobres, pues, hacen muy poca cosa, ¿no? En el nivel más bajo de todo, pues los parias, el rey y el paria. Pues imagínate la capacidad del poder que hay ahí para manifestar y crear. Cuando hablamos muchas veces con nuestra mente o cuando tratamos de proyectar nuestra atención o hacemos afirmaciones de este tipo, lo hacemos desde la mente paria. Tiene muy poca capacidad de manifestar. Pero en la planta superior está nuestra mente, que es el rey. Y ahí sí, ahí cuando da una orden, todo llega jerárquicamente hasta el paria y todos responden. Entonces, ¿qué estoy diciendo con esto? Que podemos desarrollar la capacidad de elevar nuestra conciencia a través de nuestra mente a niveles superiores y hablar desde ahí, decretar desde ahí. Volvemos una vez más al inicio del vídeo, donde hacíamos referencia a la importancia del silencio mental. No puedes elevar tu mente a regiones superiores a no ser que hayas creado un silencio interno. Y no puedes crear un silencio interno a no ser que tu ser, a nivel mental, emocional y físico, esté en armonía. ¿Qué significa eso? Que tu cuerpo físico está en armonía. No tienes una necesidad muy urgente en tu cuerpo físico porque eso va a limitar mucho tu capacidad de concentración. Que tu cuerpo emocional está en armonía. No está deseando, no está proyectándose, simplemente está calmado y equitado. Y tu mundo mental también está en armonía. Esto implica un trabajo interior de haber limpiado todas esas cuestiones y conflictos que todos tenemos. Ese es el trabajo previo, que muchas veces no se quiere hacer. Se quiere directamente ir a adquirir otras cosas o ir a cosas que son express. Quiero ir a un curso y quiero ya integrar todo esto. O quiero hacer unas afirmaciones positivas porque quiero ser próspero y abundante, pero no estoy prestando atención a los conflictos internos que tengo con el dinero, con la conciencia de pobreza, con todos esos traumas, esas imágenes que vienen a mi mente. Cuando pienso en final de mes, el estrés que aparece en mi cuerpo y cómo me posee. Cuando estoy teniendo una conversación, el tipo de palabras que utilizo, no puedes, o sea, no va a servir de nada porque estás haciendo algo mínimo con esas afirmaciones positivas, pero tienes un monstruo dentro tuyo que se está comiendo toda esa energía. Pues hay que poner atención a esas dos cosas. Buenísimo, Indica. Yo casi que yo terminaría con lo que acabas de decir,
pero a mí me encanta charlar contigo, entonces, Pues tenemos 10 minutos más porque hoy me tengo que ir un poquito antes de las 7, a -5. Te agradecería si me puedes avisar que tengo que salir rápido. listo, listo, 10 minutos. No sé, Indica, ¿cómo te gustaría terminar? Creo que has dado un excelente ejemplo. Esto aplica para enfermedad, para escasez, para lo que hablabas de la sesión que tuviste, digamos. ¿Qué capacidad tiene el ser humano a través de la disciplina en encontrar en el silencio una respuesta? Algo mencionabas tú en este video de Emilio Carrillo, del miedo a morir, de que una persona que está realmente satisfecha con lo que está haciendo, obviamente lleva un proceso de silencio, de que le gusta hacer lo que está haciendo, que le gusta el propósito de vida, es que no tiene miedo a morir. No sé si te querés despedir, digamos, con algo más de todo lo que hemos hablado acerca de todo esto. Estoy ahora en un momento en el que estoy reflexionando bastante sobre este asunto. Estoy yendo desde hace un tiempo a un homeópata para que me eche una mano con algunas cuestiones y este homeópata es budista. Él está muy metido en el budismo, de hecho es muy reconocido porque él fue de los primeros que introdujo el budismo en Barcelona y en España, fue de los pioneros. Y entonces él me va comentando cosas, porque él utiliza la homeopatía, pero lo utiliza desde una concepción bastante profunda y esotérica. No solamente te cura dolores, sino que él te ayuda a potenciar esas partes de tu ser que él considera, ¿no?, que estás preparado. Y en todo este proceso, ¿no?, que me ha ido ayudando, él pues me va haciendo preguntas, nos vamos conociendo. Yo allí voy en calidad de paciente. Voy pues, a escuchar y a tomar consejo. Le he explicado, ¿no?, un poco a lo que me dedico, al tema de la sanación, también porque eso ha abierto nuestras conversaciones a cuestiones más profundas, donde hablamos de conceptos también budistas y estas cosas. Y recientemente me recomendó un libro que es bastante conocido, que se llama el libro tibetano de la vida y la muerte, de Soyal Rinpoche, creo que se llama el autor. Y mi primera reacción fue un poco, fue muy sutil, ¿no? Pero por dentro hubo como una especie de, sí, un poco así de ego, ¿no? De arrogancia. Bueno, me recomienda que un libro, ¿no?, que para que me lea, que me va a llevar bastante tiempo y no, no conoce un poco de mí, ¿no? Yo estoy con otras cosas más profundas, ¿no? Y todo esto. Esta fue un poco lo reconozco, la reacción. Y es, la verdad, no sé si te perdió Gerardo. Ah, vale. Dije, voy a leerlo. Además, ya es una cuestión de, por lo menos voy a leerlo para decirle, oye, recomiéndame otro tipo de lecturas, ¿no? Porque esto está como un poco más básico, ¿no? Y esto lo tengo bastante integrado. Y esto viene porque él me preguntó, en una de estas preguntas me preguntó, eh, ¿qué piensas de la muerte? Y mi respuesta fue bastante automática y le dije, claro, este es un tema central del budismo. Le dije, bueno, no pienso mucho en la muerte, no me da miedo la muerte, al contrario, tengo una sensación de plenitud al pensar en ello y he tenido algunas regresiones, he tenido algunas experiencias donde yo me he autopercibido en el momento de desencarnar y ha sido una experiencia muy liberadora. Pero fue una respuesta automática, no fue una respuesta realmente tan sentida. Sí, es cierto, he tenido todas esas experiencias. ¿A dónde voy con este punto? Lo cierto es que sí, en el libro todavía voy por un tercio, hay cosas que ya conocía, pero me está encantando y me doy cuenta, ¿no?, de que muchas veces tenemos estas respuestas de sí, esto ya lo sé y no dejas que puedas profundizar, porque todas las cosas que tú sabes tienen otras capas de profundidad que tú desconoces. Entonces, me siento muy agradecido, tengo ganas de leérmelo para hablar con él, porque cuando te lo acabes te haré algunas preguntas y entonces veremos a ver un poco cómo orientarlo. Diré, bueno, ya es por curiosidad de que me haga las preguntas para ver, porque él también me está conociendo y yo a él. El caso a donde voy es que en este libro me está encantando porque está hablando del proceso de prepararte para la muerte.
Y yo me doy cuenta que a pesar de que sí, yo pueda tener esta sensación de que no me da miedo la muerte, no me da miedo, no siento miedo, habría que ver cuando me enfrente a ella directamente, pero no hay nada de miedo, no hay una resistencia. Es más, tengo la sensación de tener la conciencia muy tranquila, de que si me voy he aprovechado y estoy aprovechando y estoy haciéndolo bien, me voy con buena nota. Esa es la sensación que tengo. Además, también tengo experiencias de que siento que es una experiencia profundamente liberadora y placentera y lo he experimentado. Da igual si esa experiencia es real o no, lo cierto es que en una regresión yo he tenido esa experiencia subjetiva, ha sido muy potente y eso está dentro mío. Pero me doy cuenta de que, a pesar de todo eso, no he dedicado el suficiente tiempo a pensar lo que significa la muerte. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque no es tanto el proceso de la muerte, sino es las implicaciones que tiene sobre la vida el meditar sobre la muerte. Te da una claridad, te da una finura mental, hace que todo lo que no es esencial, todo lo que son distracciones, todas las cosas que están pendientes, las pongas en su lugar jerárquico y realmente puedas enfocar tu energía y tu atención a lo que es importante. Y está siendo algo muy sorprendente el traer a mi conciencia la presencia de te vas a morir y ver cómo todo tu cuerpo, incluso aunque a un nivel intelectual y a cierto nivel espiritual y a un nivel emocional, no haya un gran miedo, pero cómo hay una cierta una reacción también a un nivel celular, a un nivel inconsciente. Y la profundidad y lo potente que es. Inclusive en el libro hay un tramo que habla de unas estanzas o unos diálogos de Buda, de que entre todas las meditaciones, la meditación suprema es la meditación de la muerte. Y lo entiendo, porque la muerte representa la liberación. La muerte es la liberación para el alma y la encarnación es la muerte para el alma, porque encarna en algo, en una prisión de materia. Y cuando muere, se libera. Pero al mismo tiempo, la muerte precisamente encierra también una liberación para la vida, porque te da una absoluta claridad y porque cuando tú profundizas cada vez más, y eso es lo que creo, todavía estoy en un proceso, veremos a dónde me lleva, ¿no? Pero profundizas en la realidad de que todos nos estamos muriendo, de que yo me estoy muriendo, tú te estás muriendo, la gente que nos está viendo se está muriendo. Hay un potencial ahí también para despertar la compasión. Es muy diferente ver la vida desde la arrogancia del ego, a la que hacía referencia, del yo ya sé o del estar distraído, a tener la capacidad de contemplar la vida desde la compasión que despierta, el saber que te estás muriendo y el saber que las personas y todo lo que estás, con lo que estás interactuando se están muriendo. Y eso no tiene nada de malo, es un proceso de liberación, pero está profundamente conectado con la compasión. Y eso yo no he profundizado, aunque hago referencias a veces a Buda, igual también al Maestro Jesús y a cualquier otro también, pero no he profundizado en ninguna religión. Y creo que, bueno, sin más, no sé hasta qué punto cuál era la pregunta, pero me surgió así cerrar con esto, porque creo que es algo muy revelador y sí tiene todo el sentido, ya que estamos hablando de la atención, donde pones tu atención, pones tu energía, pues creo que uno de los grandes males que hay en este mundo es que sistemáticamente desperdiciamos la energía porque ponemos la mayor parte o un porcentaje muy grande de nuestra atención en cosas que son irrelevantes y aquellas cosas que son eternas, que son importantes, que están conectadas con nuestro potencial, le ponemos mucha atención. Inclusive si le estás poniendo un 40 o un 50% de atención, le estás poniendo poca atención. Y el drama es que mucha gente no le pone ni un 1% de atención. Hermano, muchísimas gracias. Solo si puedes repetir el título del libro. Sí, el libro tibetano de la vida y de la muerte, de Sogyal Rinpoche. Yo lo voy a poner ahí también. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias de verdad por todo lo que compartís. Bendigo tu vida y tus planes. Y ojalá nos comentes cuáles van a ser esas siguientes preguntas después de todo esto. ¿Oíste? Después de que Sí, termines el bueno, libro. voy tomando notas de reflexiones y de cosas. A mí cuando leo me gusta mucho tomar notas, que es algo que recomiendo mucho a la gente. Normalmente los libros los tienes, pues no sé, sabe como mal, doblarlos y todo esto. Yo recomiendo a la gente que los libros son para... El libro es lo que tú te llevas dentro y para llevarte cuanta más cosa adentro es muy interesante tomar notas a pie de página o arriba, doblar las páginas,
marcar aquellas cosas que sean más importantes. Incluso si hay cosas que son muy, muy potentes para tu momento, escribirlas en un diario o en otro lugar. Así que sí, seguro que extraeré muchas cosas muy interesantes de este libro y se irán filtrando pues a estas charlas, estas conversaciones y a mi propia vida también, claro. Muchas gracias, Enrique. Son las y 55, así que te dejo. Gracias por todo, gracias a todos los que se Muy bien, conectaron y nos vemos en la próxima, ¿viste? Quizás hablamos de lo mismo, de la muerte en otro muy bien. espacio. Abrazo, Perfecto. mi Muchas hermano. gracias, Gerardo. Chao. Y gracias a todos también que nos han acompañado. Muchas gracias. Chao.